Sí. Sí, creo. Y hablamos sobre el problema de la nomenclatura periódica. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo les voy a contar una historia inconclusa, pero pues entre todos la vamos concluyendo. Entonces, esto se trata de teselaciones. ¿Todo el mundo ha escuchado esta palabra? Es una teselación. Las definiciones casi siempre sirven para cualquier dimensión. Yo voy a estar sobre todo pensando en teselaciones de dos dimensiones, o sea, teselaciones del plano, y un poquito de la recta, o sea, de una dimensión. Es una teselación que es un conjunto de subconjuntos del plano, o ponen ahí su dimensión favorita, que hacen que, pues, cada uno de estos es homeomorfo a un disco cerrado. La unión de todos estos es todo el plano, todo el espacio en el que estén. Y los interiores de cada par de ellos es vacío. ¿Sí? Entonces, una teselación es, se agarran piezas, o sea, el homeomorfo al disco cerrado es un polígono. Se agarran polígonos y los empiezan a acomodar de manera que no dejen huecos y que el interior de cada parte de ellos sea ajeno. Entonces eso es una teselación. Entonces que la historia de las teselaciones pues puede ser bastante larga si nos vamos muy atrás. ¿Se ve? Está muy chiquito, ¿no? Bueno, el primero que se puso a estudiar teselaciones, el primero que escribió acerca de teselaciones fue Kepler, en 1619, en su libro La armonía del mundo. Él empieza definiendo congruencia, este es el segundo libro, empieza definiendo congruencia como el hecho de que figuras se junten sin dejar huecos. Figuras se junten en un vértice sin que dejen huecos. Define que es congruencia perfecta si el patrón se puede ir repitiendo. Si el patrón de puntos, como esto, entonces aquí en este punto hay congruencia, porque se cubre todo el ángulo. También hay congruencia perfecta porque el patrón de puntos se va repitiendo, ¿no? O sea, de aquí a acá, estos dos puntos son iguales. Y después define, la congruencia es la más perfecta si todos los vértices son del mismo tipo. O sea, aquí hay congruencia, congruencia perfecta y congruencia la más perfecta. Aquí solo hay congruencia perfecta, no hay la más perfecta porque estos vértices son diferentes. ¿Sí? O sea, ya estaba definiendo teselación, ya estaba definiendo teselación periódica. Pero en ese tiempo pues no había mucho lenguaje, ¿no? No había lenguaje en las simetrías. Entonces, él lo que hace es clasificar todas las teselaciones platónicas. O sea, las teselaciones platónicas son estas tres, no más. O sea, las teselaciones hechas por polígonos regulares y solo un tipo de polígono. Clasifica también las semirregulares, como esta, que son polígonos que tienen lados iguales, pero no tienen los ángulos iguales. Clasifica... Es que él llama semirregulares a estas, ¿no? Las que tienen polígonos regulares, pero dos diferentes. Y clasifica con 1, 2 o hasta 3 polígonos con lados iguales. Y él hace eso, pues a pata, nomás, sin ninguna herramienta, ¿no? Se pone a ver qué tipo de figuras se pueden juntar, qué tipo de polígonos no se pueden juntar. Por ejemplo, él nota que de una vez que con pentágonos no puedes, con puros pentágonos regulares no puedes teselar el plano, porque siempre te va a quedar un hueco.
Y con polígonos regulares de más de 7 lados, tampoco. Ya no se pasa. Pero pues ir clasificando las teselaciones así pues es demasiado trabajo, ¿no? Porque pues no hay, ¿cómo puedes decir cuáles son todas las teselaciones? ¿Cuáles son todos los polígonos? Son demasiadas formas, ¿no? Entonces pues se clasifican las simetrías de las teselaciones, ¿no? Al siguiente paso. El primero que clasificó las teselaciones de las simetrías de las teselaciones fue un cristalógrafo en 1891, un cristalógrafo ruso de apellido Fedorov. Clasifica las simetrías. ¿Sí se ve? Las simetrías de teselaciones planas y en el espacio. Cristalógrafo es el que estudia los atomitos, cómo se acomodan los atomitos en los sólidos. Y pues esto, pues tú puedes poner aquí un atomito y resulta que los cristales pues se acomodan como si fueran teselaciones en el plano. Entonces, el primer paso para clasificar las simetrías de las teselaciones es notar que una teselación forma una retícula. Una retícula es un grupo abeliano y es el grupo formado por las combinaciones lineales enteras de dos vectores en el plano, de 3 en el espacio, etc. Entonces, ¿qué simetrías diferentes puede tener una retícula? Pues si tienes una retícula, entonces tienes un punto, su traslación, uno de esos vectorcitos, y la otra de las traslaciones, pues la vas a poner aquí. ¿De cuántas maneras diferentes la puedes poner aquí? Pues este vectorcito que sale acá puede ser igual y ortogonal a este, igual y con ángulo arbitrario, igual en magnitud, igual y con ángulo de 60 grados, y diferente y con ángulo arbitrario. Y son todas, ¿no? O sea, el triángulo este que se forma aquí puede ser recto a isósceles, equilátero, isósceles y escaleno, bueno, el otro, ¿no? Sin más simetrías. El caso es que son estas 5 posibles retículas en R2. Pero estas 5 retículas pueden tener más simetrías, ¿no? Por ejemplo, aquí hay pues, varias rotaciones, hay reflexiones, aquí pues, hay rotaciones, y tú puedes ir viendo que todas las posibles simetrías deben de caber en esas 5 retículas. ¿Cómo se clasifican todas esas otras posibles simetrías? Vamos a agarrarnos un patrón y le vamos a sacar todas sus simetrías, ¿no? Esto lo han hecho todos alguna vez en su carrera, ¿no? Pues ahí está un patrón. Entonces, ¿qué haces? Pues encuentras las traslaciones primero, ¿no? Pues aquí hay 2 traslaciones. La elección de las traslaciones no es única, pero ahí hay una elección. Y de una vez ya marqué las reflexiones, ¿no? En estas líneas verdes hay reflexiones de ese patrón, ¿sí? Además hay deslizamientos, o ¿cómo le llaman? Pasos, ¿no? La simetría que hacen los pies cuando caminas en la arena. Entonces tiene sus 2 traslaciones, su reflexión, su deslizamiento, y todo eso lo puedes codificar en un pequeño objetito, ¿no? ¿Por qué? Porque te tomas, aquí está R2. Entonces, si tienes estas dos, si tienes R2 y tienes las simetrías de R2, ¿no?
porque quiero nomás las simetrías de la teselación, ¿no? Entonces, como hay dos traslaciones, entonces hay un grupo de traslaciones que es isomorfo a Z2, ¿no? A Z cuadrada. ¿Sí? Entonces, este cociente es un toro. Ahí está ese toro. Pero aquí hay demasiada información, ¿no? Todavía podemos tomar otro cociente, porque esta cosa todavía tiene simetrías, ¿no? Por ejemplo, esta reflexión. Si tomas esa reflexión, pues entonces te olvidas de la otra mitad y te quedas con esto, nomás. ¿Sí? Pero ahora te fijas que este lado es el mismo que este lado, pero al revés. Los identificas. Y eso te da una banda de medios, ¿no? Entonces esto todavía lo puedes cocientar por un grupo discreto, y entonces eso te va a dar un orbifold, orbidad, alguna cosa, ¿no? Y resulta que toda la información de la simetría de la teselación está guardada en ese orbifold, ¿no? Porque entonces aquí tenemos la banda de medios, la banda de medios. Eso. Es otro ejemplo. Agarras una teselación con un patrón, le sacas primero, bueno, ahí estaban muy claras las traslaciones, pero sí no las... Ahí están las reflexiones y los centros de rotación, ¿no? Hay centros de rotación en los centros de estos rombos y en los puntos medios de los lados y en las esquinas, ¿no? Los de los centros pues son todos el mismo, los de los lados son todos el mismo y los de las esquinas son todos el mismo. Entonces tiene tres centros de rotación diferentes. Haces lo mismo, te tomas el cociente por el z cuadrada, te da un toro. Ahora te fijas en la región fundamental, o sea, te agarras un elemento de cada órbita bajo la acción del grupo de simetrías de la teselación. Es esto, una región fundamental, ahí están marcadas sus simetrías, te tomas el cociente y obtienes otro órbita. Nada más para notar que estos dos son esencialmente diferentes que este. Porque aquí se pegan estos dos lados y este se jala. O sea, este centro de rotación está en el interior del orbifold y los otros dos están en la frontera. Siempre que hay una reflexión en la simetría, va a haber una frontera. Sí, pues porque tienes que quitar la otra parte. Entonces, como que mochas la mitad, te queda una componente de frontera. Siempre que tienes un centro de rotación sobre la reflexión, pues va a estar uno de estos puntos en la frontera. Pero si el centro de rotación está en el interior, pues entonces es diferente. ¿Sí? Siempre que tienes un paso, tienes un cambio de orientación, o sea, lo que pasa en la banda de medios, ¿no? Entonces, tú tienes 4 tipos diferentes de simetrías. Traslación, que lo que hace al orbifold es aumentar el género, o sea, hacer un asa. Reflexión, que lo que significa en el orbifold es una frontera. Deslizamiento, es un cambio de orientación. Y rotación, que es, bueno, vamos a dejarlo, punto cono. Punto cono, recordando que si ese centro de rotación pasa, si por ese centro de rotación pasa una reflexión, entonces queda en la frontera, y si no, pues queda en el interior. Entonces, esas son las 4 posibilidades. Y la manera en la que clasifica, no Fedorov, sino más adelante vino John Conway, clasificó las simetrías de las teselaciones planas, clasificando las
singularidades que pueden aparecer en el orbifold. ¿Y cómo lo hizo? Pues de una manera muy bonita, que no me voy a aclarar demasiado, pero el asunto es que tú puedes ver a la teselación como un mapa encajado en el plano, o sea que tiene vértices, aristas y caras, y eso debe de satisfacer la fórmula de Euler, vértices, aristas y caras, y el orbifold debe de capturar esa información. Entonces, siempre que tú hagas una simetría vas a estar eliminando vértices, caras o aristas, ¿sí? Y del orbifold tú tienes que poder desdoblarlo para cubrir el plano, ¿sí? O sea, las simetrías les asocian un costo, y ese costo tiene que sumar la característica de Euler, que es 2, y entonces todas las posibles, son 17 grupos, los posibles 17 grupos son las maneras de sumar 2 con los costos asociados a las diferentes simetrías. Perdón si no quedó muy claro, no me puedo clavar demasiado, pero eso es algo que, pues en la que en la red han platicado varias veces sobre eso, el rol ha platicado varias veces sobre eso, entonces lo pueden encontrar en YouTube fácilmente. Después la cosa empezó a poner más seria. En los problemas de Hilbert, en los famosos problemas de Hilbert, el 18 hablaba de cosas de teselaciones. Este es solo un inciso de las... eran 3 problemas. El segundo inciso del problema 18 se pregunta: ¿existe un polígono con el que se pueda teselar el plano, pero que no sea la región fundamental del grupo de simetrías de la teselación? O sea, que ese orbifold no sea suficiente para desdoblar, para recuperar toda la teselación. O sea, que el orbifold no lo puedes convertir en una tesela. La respuesta es que sí. Sí existe un polígono, y lo encontró Hicht en 1935, y es este. Si se fijan, el grupo de simetrías de esta teselación tiene una traslación hacia arriba, o sea, que te manda este verde oscuro en este, y este verde claro en este. Pero mandar este verde en este otro verde no es una simetría de la teselación, ¿sí? O sea, no hay una simetría de la teselación que te mande el verde oscuro en el verde claro, ni el rosa en el cafecito ese. Pues parece no muy difícil, pero se tardaron al menos 35 años en responderlo. Y ahí como que ya se empieza a sonar lo de la periodicidad, ¿no? Porque si ustedes cambian, o sea, más bien si ustedes a esto le añaden que además el grupo de simetrías no tenga como subgrupo un grupo cíclico infinito, que es el que manda estas en estas, entonces están hablando de teselaciones aperiódicas, que ahorita les voy a definir. Pero como que ahí ya empezaban a aparecer cosas como que, bueno, lo digo porque las teselaciones para muchos es como un juego, pero quiero como tratar de hacerles ver que hay matemáticas muy serias involucradas aquí. Pues poco tiempo después surgió el problema del dominó. El problema del dominó, estos son dominós, son cuadrados coloreados que tú puedes pegar solo si los colores de las aristas coinciden. Y la pregunta era lógica, o sea, como de computabilidad. Existe un algoritmo para decidir, te dan un conjunto de cuadrados así, el que sea. Existe un algoritmo para decidir si con esos cuadrados puedes teselar el plano o no. Pues Hao Wang en el 61 probó que el algoritmo existe solo si cualquier conjunto de dominós que tesele el plano puede teselarlo de manera periódica. ¿Sí? A ver, ¿qué es periódico? Una teselación T es periódica si existe un X en el RD en el que estés, tal que T más X es exactamente lo mismo que X. O sea que si tú recorres, vuelves a ver exactamente lo mismo. Entonces, ¿está claro esto?
que cualquier conjunto, el algoritmo va a existir solo si, siempre que un conjunto de dominos tesele todo el plano, hay una manera de acomodarlos en el que la teselación va a ser periódica. ¿Sí? O sea, la pregunta que surgió después es, ¿existen conjuntos aperiódicos? Conjunto aperiódico les dije que las cosas se llaman teselas, las piezas con las que forman la teselación se llaman teselas. Bueno, pues las piezas esas, las TIs, se llaman teselas. Conjunto aperiódico es un conjunto de teselas tales que cualquier teselación que tú construyas con ellas teselación que construyas sea no periódica. Una teselación es no periódica si no existe esto, ¿no? Si siempre que tú te traslades vas a ver algo diferente. Pues un alumno de Hao-Wang, Berger, en el 67, halló un conjunto aperiódico de 20.000 piezas, de más de 20.000 piezas. O sea, 20 teselas, 20 dominós, con los que cualquier teselación que tú construyes con esas 20 piezas es no periódica. Entonces esto, de pasada, implica que el problema del dominó es indecidible, lo que demostró Wang antes. Entonces, pues 20.000 piezas era muchísimo. Poco a poco, con el paso de los años, empezaron a encontrar conjuntos aperiódicos más pequeños, ¿no? Aquí hay uno que apareció 3 años después, con estos 6 dominós y todas sus rotaciones y reflexiones, y con eso construyen esa teselación, que se llama teselación de Robinson. Y poco a poco empezaron a aparecer más conjuntos aperiódicos. En el 74 Penrose encontró ese conjunto aperiódico de 6 piezas, que si se dan cuenta se parece bastante a estas teselaciones que eran las que andaba construyendo Kepler cuando trataba de construir una teselación con pentágonos regulares y se daba cuenta que no se podía. Pues ahí le empezó a futurear y a buscarle cosas y construyó eso. Pues la que encontró Penrose se parece bastante. De hecho, Penrose dice que en un artículo que se llama Pentaplexity, dice que estaba inspirado en la teselación AA de Kepler. Unos años después encontró esta, que probablemente muchos de ustedes conocen, la de Flecha y Papalote. Entonces es un conjunto aperiódico. Cualquier teselación que tú construyas con esas 2 piezas te va a resultar no periódica, aperiódica, con la regla de pegado de que los colores de los vértices cuando se peguen tienen que coincidir, porque si no pones esa regla, tú puedes pegar esta pieza aquí, se va a formar un paralelogramo y con eso siempre puedes teselar periódicamente. Y encontró por ahí otro, este es otro conjunto aperiódico, hecho por 2 rombos, un rombo gordo y uno flaco. Este se llama el P3 de Penrose, que apareció 78, creo que un año después del anterior. Luego otro, ese lo encontró Amann. Amann era un matemático amateur que leía una columna que escribía Martin Gardner en el Scientific American, y ahí hablaba de teselaciones, y este cuate que era, creo que algo de computación, pero no, o sea, como no computólogo, sino técnico, o sea, los que arreglan computadoras. Y se clavó y empezó a trabajar el problema y encontró este conjunto aperiódico que es un cuadrado y un rombo. Y después Winker, un matemático, las describió matemáticamente, y pues ahora esta teselación se llama la teselación de Amann-Winker, porque realmente fue Amann el que hizo el trabajo pesado. Entonces ahí hay una
una lista de conjuntos aperiódicos, de los conjuntos aperiódicos más pequeños conocidos. Entonces los primeros 5 ya les mostré teselaciones, de estos 5, y estos 3 pues, son otros que encontró Amann ahí moviéndoles, también sin herramienta matemática. Entonces, pues el más chiquito tiene 2 piezas, ¿no? 2 teselas. Pues surge la pregunta, ¿existe con una pieza? Ese es el problema de la monotesela periódica. Existe una pieza, una tesela, con la que cualquier teselación que tú construyas con esa pieza sea no periódica. Entonces ese es el problema de el Einstein. Es muy famoso como el problema de Einstein, no por Albert Einstein, sino por el... Es una pieza. Una pieza o piedra. Y entonces, pues Penrose, otra vez, seguía ahí, encontró esta teselación que se llama 1 más epsilon cuadrada, porque este lo puedes hacer arbitrariamente delgado y este lo puedes hacer arbitrariamente pequeño. Entonces, como que esta es la pieza con la que estás teselando y esto nada más te está dando como información de hacia dónde irte. ¿Sí? Bueno, pues eso no es una pieza, ¿no? Eso no soluciona el problema. Después vino otra matemática amateur, Joan Taylor, que se encontró las teselaciones aperiódicas y se fascinó y se puso a hacer un chorro de talacha a mano y empezó a encontrar cosas, ¿no? También sin información matemática. Empezó a encontrar cosas que después, con ayuda de Sokolow, matemático gringo, convirtieron en esa pieza. En este que también como que está medio basado en simetría hexagonal y le ponen reglas de pegado, ¿no? O sea, esto como que te dice con quién puedes pegar este, ¿no? O sea, las reglas de pegado de esta pieza influyen a los vecinos de los vecinos, ¿sí? Entonces, pues eso pues tampoco es una pieza, tampoco eso, no es homeomorfo a un disco cerrado. Entonces, tampoco soluciona el problema. Pero ahí estaba la gente necia, buscando la monotesela periódica. Entonces, esto es lo que... De esta manera se convierte esa pieza rara en piezas, en teselas de verdad, en cosas homeomorfas a discos cerrados. Porque tú tienes como reglas de pegada sobre los vecinos de los vecinos, ¿no? Entonces tienes como 7 diferentes configuraciones de vecinos y entonces pues eso los conviertes en patrones. Aquí estamos pensando que esta es una pieza y esta es su imagen reflejada. Entonces, pues sí, tienes teselaciones, tienes puras teselaciones aperiódicas, pero pues eso no es una tesela, ¿no? Las teselaciones se ven así. Las de estas de Taylor y Sokolow. Esto también lo hizo a mano Joan Taylor. Si se meten a esta página, Taylor Tiling, van a encontrar como un chorro de apuntes que hizo esta señora, que lleva, por cierto, desde el 90, 26 años buscando la monotesela, pues sin mucho éxito. O bueno, pues sí, puede ser que esto sea. Bueno. Otros intentos, a lo mejor medio desesperados, es pues, frontera fractal, que tampoco lo han encontrado. Porque esto, bueno, no, tampoco está solucionado incluso con frontera fractal. O sea, no hay una sola pieza con frontera fractal que cualquier teselación te quede no periódica. Y esta, si se dan cuenta, está como muy basada en las teselaciones de Penrose. Lo que hicieron es que con esta pieza, si tú admites superposición, entonces sí se puede.
Y entonces dijo, pero no nos gusta la superposición. Y entonces lo que hizo este Feng Shui fue darle como densidad, o sea, ponerle una medida, de manera que a la hora que encimes, como que se llene la medida. O sea, es algo como medio Van Achtarsky, una cosa así. Pero pues como pueden ver, es como buscarle ahí. O sea, si lo quieres encontrar a fuerzas, pues lo vas a encontrar si empiezas a poner como tus reglas ahí medio, pues que no son lo que estabas buscando en un principio. Entonces, ¿cómo prueban que toda esta clase de teselaciones aperiódicas que les he platicado son en verdad aperiódicas, que no hay una traslación, que no hay traslaciones? Pues eso lo hacen a través de las jerarquías. Si ustedes se fijan, aquí tenemos triángulos chiquitos, medianos, más grandecitos, etc. Y hay una regla para asociar a cada triangulito un triangulito del siguiente nivel. Y a pues un triangulito del siguiente nivel. Eso es una jerarquía. Aquí en la de Robinson también puedes encontrar esa jerarquía, ¿no? Tienes cuadrados chiquitos, un poquito más grandecitos, y pues ahí, si lo ven desde lejos, aquí hay del siguiente nivel, etc. Entonces eso es una jerarquía, y cuando la jerarquía es única, es un teorema que no voy a probar. Jerarquía única, o sea, que tengas una única manera de escoger las piezas de cada nivel, implica aperiodicidad. Lo voy a probar, pero aquí, pues esta teselación también tiene su jerarquía, pero como pueden ver aquí, pues puedes escoger las jerarquías de dos maneras distintas, ¿no? O sea, sería jerarquía, porque aquí seguiría uno verde y aquí seguiría uno verde, pero pues también puedes escoger este azul y traslaparlo. Entonces, si tú puedes tomar las jerarquías de maneras distintas, entonces lo que te va a quedar no es periódico. Pero cuando tú puedes hacerlo de una única manera, entonces sí. Y hay una fuente muy rica de jerarquías, que es un método muy general para construir teselaciones, que es el método de sustitución. Te agarras una pieza o un conjunto de piezas y las partes de manera que obtengas piezas semejantes a las originales, pero escaladas, ¿no? Después haces más grande esto, o sea, haces que las escaladas te queden del tamaño de la original y vas a haber cubierto un área mayor. Si repites este proceso, pues entonces vas a ir teniendo patrones cada vez más grandes, y en infinito pues tienes una teselación del plano. Entonces aquí está una sustitución y está un patrón de una teselación construida con esa sustitución y la jerarquía ahí marcada. Entonces es una pieza con la que obtienes teselaciones periódicas a través de esta sustitución. Pero no sirve como la monotesela periódica, porque con esta misma pieza puedes construir también teselaciones periódicas si tú las acomodas así como en un rectangulito. Pues con ese rectangulito puedes hacer tu teselación periódica. Entonces ahí está tanto las de Amann y Vinker como las de Penrose también tienen una regla de sustitución que ahí está como algunas iteraciones de la regla de sustitución. No se ve mucho, pero ahí está. Y el otro método para obtener, bueno, no el otro método para obtener una clase grande de teselaciones aperiódicas es el método de proyección. ¿Y qué es lo que haces? Te agarras una teselación periódica de algún espacio, tomas un subespacio, por ejemplo en el plano, que esta recta tenga pendiente irracional. Si esta recta tiene pendiente irracional,
y tú seleccionas una franja de puntos y la proyectas acá, esta teselación va a ser aperiódica. ¿Por qué? Por la irracionalidad, ¿no? Nunca se va a repetir, pues, este patrón. Esto lo puedes hacer en cualquier dimensión, ¿no? Pero pues, los dibujos son más complicados. Pero pues la de 3 a 2 pues todo el mundo la ha visto, ¿no? Como si ustedes tienen una rejilla de cubos en 3 dimensiones y ustedes nada más le ven una cara, pues si la ven así, si la ven con un ángulo irracional, esto va a ser no periódico. Entonces este es proyectar la retícula de cubos de R3 en el plano, en un plano de pendiente irracional, en esta teselación. La de Amann-Vinker la pueden construir por el método de proyección desde dimensión 4, o sea, se agarran hipercubos de dimensión 4, un plano ahí metido en el espacio de 4 dimensiones, escogen una bandita, o sea, como que hacen su plano gordito, y todos los puntos que queden dentro de ese gordito los proyectan en el plano. Eso les va a dar un patrón de puntos sin periodo, y pues ya le ponen las aristas para que sea bonito. Y de 5 a 2 obtienen las de Penrose, también hipercubos de 5 dimensiones, plano ahí, irracional. Bueno, pero la pieza pues sigue medio lejano, ¿no? No se encuentra. Y a ver, creo que ya vamos a... Entonces, una cosa que se me olvidó decirles es que en las teselaciones que les mostré, ¿se acuerdan? Esa que era como un decágono que se traslapaban. Ustedes no van a poder encontrar esa pieza como trazando dentro de esas mismas teselaciones de 2 piezas, porque las proporciones entre las apariciones de las diferentes piezas es irracional. Entonces, como que yo no sé si el Shu sabía eso, pero si hubiera sabido eso, a lo mejor hubiera buscado otro problema, porque de entrada eso no lo iba a conseguir. Entonces, pues como han visto, la búsqueda de la pieza, pues lo han intentado de varias maneras diferentes, pues sigue sin aparecer. Entonces, en lo que resta de la plática, les quiero platicar un poco cómo se estudia con herramienta matemática pues avanzada o actualizada las teselaciones. Entonces, tengo una teselación. Yo voy a construir un espacio que tenga todas las posibles teselaciones que se pueden construir a partir de las mismas piezas que tiene T. ¿Sí? Me fijo en la órbita de esa teselación bajo traslaciones. Se agarra una teselación y todas sus posibles traslaciones, ¿no? Del espacio en el que estén. ¿Sí? Entonces, pues si su teselación es sobre una recta, pues entonces todas las posibles traslaciones, si es no periódica y no tienes más información, pues va a ser toda la recta, ¿no? O sea, estás parametrizando las traslaciones de la teselación. Pero ahora le vamos a dar estructura a la órbita, ¿no? Voy a definirle una distancia entre 2 teselaciones. Voy a decir, pues 2 teselaciones están cerca, sí. La bola de radio 1 entre epsilon, centrada en el 0, intersectada con T, coincide con la bola euclidiana de radio 1 entre epsilon, centrada en el 0, intersectada con T', más una pequeña traslación. ¿Sí? O sea, 2 teselaciones están epsilon cercanas si en la bola de radio 1 entre epsilon
lo que ves de una teselación es exactamente lo mismo que la otra, salvo una pequeñita traslación. ¿Sí? Entonces es una distancia, lo pueden probar si quieren. Y se fijan o definen el espacio de teselaciones como la cerradura de la órbita en esta distancia que acaban de definir. Entonces, ese es el espacio de la teselación T. A ver, antes de eso, ¿qué pasa si T es periódica? Pues si T es periódica, pues tienen aquí T, la voy a dejar como un puntito. Aquí está su periodo. Vamos a ponerle de una vez que tiene dos periodos linealmente independientes, porque si es solamente uno, lo puedes reducir a una teselación de la esfera y eso te queda como fuera de lo que estamos ahorita hablando. Entonces, si tú llegas hasta acá, pues vas a estar aquí. Si tú llegas hasta acá, pues vas a estar aquí. Entonces, tú necesitas todas las traslaciones, pero te van a quedar esencialmente diferentes solo si te mueves dentro de este cuadrito. ¿Sí? O sea, esta es igual a esta. ¿Sí? Entonces, hay un toro. Si T es periódica, entonces la envolvente es un toro de la dimensión en la que estés. Vamos a ponerle ya de una vez que estamos en dimensión 2. Y si se dan cuenta aquí, en esta definición del espacio de teselaciones, no estoy metiendo otras posibles simetrías que puede tener la teselación, ¿no? Entonces, si la teselación tiene más simetrías, entonces esas simetrías deben de estar en este toro, y entonces te tomas el cociente y vas a tener el órbito. ¿Sí? O sea, el espacio de teselaciones de una teselación periódica son, pues, no es que sean los órbitos, son porque todos los espacios de teselaciones van a ser toros, ¿no? Pero como nos importan simetrías, pues entonces le voy a poner son los órbitos que les conté. Ok. ¿Hasta qué hora tengo? Porque empezamos medio tarde. Cher. 6:15. ¿Sí? ¿Aguantas 6:15? Bueno, cuando ya estén muy cansados me empiezan a hacer caras de, ay, ya me está dando wea. A ver, hecho la envolvente ¿qué? ¿Dije el envolvente? Ah, pues es que el envolvente es el espacio de teselaciones. De hecho no, pero pruebas que son iguales. O sea, lo que les definí, así se define el envolvente. Y demuestras que eso es un espacio de teselaciones. O sea, un espacio de teselaciones es una cosa invariante, que tiene esta métrica, y entonces pruebas que son iguales. Entonces debe de haber, entonces con eso ya dijimos, bueno, entonces todas las teselaciones periódicas te van a quedar, o sea, si tú en esta nueva manera de ver las cosas tienes teselaciones periódicas, entonces vas a estar en el caso que ya está clasificado, entonces vamos a dejar de lado las teselaciones periódicas y vamos a centrarnos en teselaciones aperiódicas. Entonces, pero las teselaciones aperiódicas pues, pueden ser de maneras, o sea, como que, por ejemplo, esta teselación que tiene puros cuadrados blancos, puros cuadrados verdes y uno blanco, pues cualquier traslación que tú le hagas te va a quedar siempre diferente, ¿no? Pero pues eso es un caso que habría que dejar fuera, ¿no? Entonces vamos a pedirle unas condiciones a las teselaciones para que las hagan verse como las cosas bonitas que estuvimos viendo hace rato. Entonces, son definiciones. Una teselación T es
repetitiva si para cualquier patrón, por patrón quiero entender una unión finita y conexa de teselas, o sea, algunas teselas pegadas dentro de una bola. Si para cualquier patrón existe un radio tal que cualquier bola de ese radio en cualquier punto tiene una copia de ese patrón. O sea, si existe un radio tal que toda X en R que quieran, 2 si quieren, para toda X en R2, la bola de radio R con centro en X tiene una copia del patrón P, ¿no? Tiene su patrón P. Para este patrón existe un radio tal que cualquier punto, la bola de radio R tiene una copia del patrón P. Es una mínima condición de regularidad sobre las teselaciones. Y la otra mínima condición de regularidad es P tiene complejidad finita local si cualquier radio tiene un número finito de patrones diferentes. O sea, si hay un número finito de patrones que caben en cada radio. Si para toda R mayor que 0 en la bola de radio R, o más bien, sí, tiene complejidad finita local si hay un número finito de patrones de cada radio. ¿Sí? Con esas dos condiciones, el espacio omega t se empieza a convertir en un espacio pues, bonito. Complejidad finita local se abrevia así. Entonces en omega t, complejidad finita local implica que este espacio es compacto. Repetitividad es equivalente a que el sistema dinámico, o sea, la envolvente con la acción natural por traslación que hay ahí, es minimal, o sea, que todas las órbitas son densas, o sea, por definición, esta cosa tiene una órbita densa, ¿no? T, la órbita de T. Pero si la teselación es repetitiva, entonces todas las órbitas son densas. Y si todas las órbitas son densas, entonces es porque la teselación era repetitiva. Y luego, ¿qué pasa si tienes una sustitución? Si tienes una regla de sustitución, la puedes convertir en una función del envolvente en sí mismo. Digo, del espacio de teselaciones en sí mismo. ¿Sí? ¿Cómo? Pues a cada tesela le aplicas la regla de sustitución que tenías. Esto es una sustitución. Y entonces, si empiezas con una teselación, le aplicas la sustitución a cada una de las teselas, pues vas a tener otra teselación. Entonces tienes una función de este espacio en sí mismo. ¿Sí? Esa sustitución pues te da más información acerca del omega, ¿no? Entonces
si hay una sustitución, el omega t es un espacio de los que nos platicó Iker. Es un expansor atractivo. O sea, que hay una dirección, a ver, que hay una dirección en la que esta función aleja las cosas y hay otra dirección en la que esta función acerca las cosas. ¿Sí? ¿Eso cómo lo podemos ver? Bueno, pues vemos esto y vemos si seguimos. ¿Cómo es una bola? Me agarro T una teselación. Yo quiero ver cómo es la bola. Le voy a poner así caligráfica para que vean que no es euclidiana. La bola de radio epsilon centrada en T. Pues eso, dentro de esa bola, o sea, ¿quiénes son las teselaciones que están epsilon cercanas de una teselación que yo agarro? Pues si yo me agarro traslaciones de esa teselación por un vector chiquitito, o sea, de radio menor que este, entonces pues voy a tener un disco, ¿no? Todas esas bolas, todas esas teselaciones van a estar epsilon cercanas, si yo traslado menos de epsilon, ¿sí? Entonces eso me da un disco. Aquí está T, ¿ya lo vieron? Y luego además están todas las teselaciones que coinciden con T en la bola de radio 1 entre epsilon, ¿sí? Entonces, a ver, aquí voy a poner estas dos teselaciones coinciden en una bola grandota alrededor del origen. Lo que quiero que notemos es que si yo me muevo, o sea que más bien que yo no me puedo mover continuamente de aquí a acá, ¿no? O sea, si yo me muevo un poquito, me voy a salir, ¿sí? Entonces, todas esas teselaciones que coinciden con T en la bola de radio epsilon están metidas en un conjunto que es totalmente desconexo, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos otras traslaciones. Entonces, las bolas son localmente homeomorfas a un disco de la dimensión en la que te encuentres, cruz un conjunto totalmente desconexo, que vamos a ponerle de una vez que es un conjunto de Cantor. Esto se satisface con nuestras dos hipótesis, repetitiva y complejidad finita. Entonces las bolas, o sea, localmente las bolas son así. O sea, eso está medio raro. Y ahora, si tú le aplicas la sustitución a elementos de esta bola, pues si estas dos estaban a distancia epsilon, aplicas la sustitución, ese patrón va a ser un poco más grande y entonces esta distancia va a ser mayor en la sustitución, ¿sí? Entonces en esta dirección esta función expande y ahora si tú te agarras dos teselaciones de acá, aplicas la sustitución, como coincidían en un parche muy grandote, al aplicar la sustitución van a seguir coincidiendo en ese parche, pero ese parche va a tener ahora tamaño mayor, ¿sí? Entonces estas dos teselaciones van a coincidir en un pedazo mayor y entonces esta función acerca las cosas en esta dirección, ¿sí? Entonces aquí está la dirección atractora, la dirección estable del sistema dinámico, y acá está la dirección inestable, ¿no? Que las cosas se alejan. Bueno, creo que igual voy a tratar una manera de concluir. Bueno, ¿y todo esto por qué? Sí, nada más, ¿por qué se estudian las cosas así? O más bien, ¿por qué les estoy platicando esto cuando les iba a hablar del problema de la monotesela? Porque en el caso periódico, tú puedes asegurar que siempre puedes teselar con una sola pieza gracias al orbifold, ¿sí? El orbifold trae toda la información de las simetrías, las singularidades, y si tú lo empiezas a desdoblar, vas a
construir toda la teselación. Y como esa cosa es compacta, pues tú la puedes convertir en una tesela. ¿Sí? En el caso periódico, no existe tal cosa. O sea, más bien, la tal cosa que existe es una cosa que está medio difícil de entender. Que estamos haciendo el esfuerzo por entenderla, pero que pues, ahí está todavía medio gacha. Entonces, si la monotesela existe o no existe, pues quien tiene esa información es el espacio de teselaciones. ¿Sí? Y si ese espacio de teselaciones no se puede meter, no se puede encajar en una variedad, pues entonces a lo mejor la monotesela